Ok, vamos a resolver este ejercicio. Son 4 cargas. Una carga Q1 de 7 microcoulombs positiva en la coordenada 3,2 metros. Una carga 2 de menos 5 microcoulombs en la coordenada menos 5,1 metro. Una carga 3 de 8 microcoulombs positiva de menos 1,3 metros. Y una carga negativa de menos 9 microcoulombs en la coordenada 4,3 metros. Pues así está como el bosquejo muy a mano alzada. Después podemos hacerlo un poquito más específico, ¿no? Como primer inciso podríamos hablar de encontrar la fuerza resultante sobre la carga Q1. ¿Cuál sería la fuerza resultante sobre la carga Q1? Pues tendríamos que hacer su diagrama de fuerzas, ¿verdad? Para que nosotros observáramos cómo se comporta las cargas, ¿verdad? En función de esta configuración. Entonces todos estarían atacando a la Q1. Por ejemplo, la Q1 se movería hacia la carga Q2 por atracción. Se repelería al primer cuadrante por la carga Q3. Se atraería por la carga Q4 al cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que ir dibujando, ¿no? Sí, como manera práctica podemos definirlos directos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí podemos ponerle su dirección, ¿verdad? Esa sería una distancia. Si se fijan aquí se genera un triangulito, ¿verdad? Entonces esta carga, realmente el vector que va a estar generando va a ser hacia allá, ¿sí? Va a ser hacia allá, hacia la carga Q2. La positiva es atraída por la negativa, pero es repelida por la Q3. Entonces, esta distancia va a generar una repulsión para acá, ¿ya? Con esta carga positiva. Pero también va a traer una atracción hacia acá, debido a la carga negativa. Entonces, realmente nuestro diagrama de fuerzas sería el siguiente. Aquí tendremos a la carga Q1 y analizaríamos el primero, ¿no? Tendríamos un vector hacia allá que se llamaría la fuerza Q1 debido a la Q2. Ahí está. Y ahorita vemos lo de los ángulos. Esta es la 2, ¿verdad? La Q1 debido a Q3. Esta sería para acá. Fuerza Q1 debido a Q3 porque es una repulsión, ¿verdad? Ahorita vemos lo de los ángulos. Y hacia abajo sería la fuerza Q1, Q4 debido a la carga negativa. Este sería mi diagrama. Podemos ir trabajando, ¿no? Con los triángulos que se estén formando, ¿verdad? Voy a cambiar de color para que se note un poquito más. Aquí tenemos un triángulo que se está formando entre carga y carga. Por ejemplo, entre esta y esta se genera un pequeño triangulito, ¿no? Entonces, para sacar las medidas del triángulo, podemos checar sus coordenadas de estas dos cargas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una coordenada de 5 unidades, ¿verdad? Pasa el eje coordenado y después el Q1 tiene una coordenada de 3, 5 y de 3. Entonces estaríamos sumando esas coordenadas sin tomar en cuenta los signos, ¿sí? Entonces tendríamos una cantidad de 8 unidades en ese triángulo, ¿no? 5 y 3, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 8 unidades, ¿sí? 5 y 3 serían 8, ¿ok? Y hacia arriba, fíjense, las dos coordenadas en Y superan el eje coordenado de las X, ¿no? La ordenada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que esta tiene una altura de 2 unidades y esta tiene una unidad de 1. Entre 2 y 1 tendremos nada más una unidad.
¿sí? Entonces 2 y 1 se restan, ¿ok? Para darme la cantidad de 1, ¿sí? Recuerden que de aquí hasta acá vale 1 y de aquí del eje coordenado hasta arriba vale 2. Entonces, ¿qué distancia hay entre ellos dos? Pues se restan las distancias en y. Por eso es que nos da una unidad, ¿verdad? Entonces, realmente lo que tendríamos sería algo así, ¿no? Un triangulito de esta forma, que tendría 8 unidades aquí y tendría una unidad aquí. Ese es el triángulo al que me refiero, ¿no? 8 unidades debido a esta y una unidad. Vamos a dejarlo así nada más. Y después ya empiezo a observar. Recuerden que esta es la Q2, la Q1, Q2. O sea, estamos hablando de esta. ¿Por qué es importante tener este diagrama? Porque nosotros podemos ya definir cuál es el ángulo que queremos calcular. Entonces la fuerza viene así, ¿sí? Puedo calcular el ángulo con respecto al eje de las Y, sería este. O puedo calcular el ángulo con respecto al eje de las X, que sería este que está aquí, que sería el de arriba. Si yo complemento el triángulo así, tengo esos dos ángulos. Yo puedo elegir el que ustedes deseen, ¿no? Pero mientras elija uno, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si quiero calcular el que está con respecto al eje de las X negativo. Vea que es este que está aquí. Pues yo le pongo valores a ese ángulo, ¿no? Por ejemplo, voy a llamarle alfa 1 y voy a agarrar ese como alfa 1. Entonces, para mí, el alfa 1 va a tener un valor de la tangente inversa del cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está enfrente. Y el que está enfrente tiene un valor de 1. Entonces sería opuesto sobre adyacente. O sea, un octavo, ¿no? Tangente inversa. Vamos a hacer la operación de un octavo tangente inversa. Y nos da un valor de 7.12 grados. ¿Sí? 7.12 grados, ¿ok? El alfa 1. ¿Sí? Entonces recuerden, así sería una tangente, ¿no? Ya tenemos el ángulo que existe aquí. Esto está muy pegado, ¿no? Ese famoso alfa 1. Y aquí tenemos su valor. Entonces, ya tenemos FQ1 con alfa 1 y podemos de una vez calcular el valor de esa fuerza, ¿no? Del FQ1, Q2. Y una vez podemos hacer el cálculo. ¿Ve? Pero bueno, ya antes de calcular, vamos a necesitar esa distancia entre las dos. ¿Ve? Entre las dos, o sea que sería este de la diagonal. Pero pues ya tenemos las componentes, ¿no? Por ejemplo, entonces la distancia entre la carga 1 y la carga 2, ¿ve? Va a ser el cuadrado, bueno, voy a agarrar cualquiera, ¿no? Cuadrado de 8 más el cuadrado de 1 y su raíz. ¿Ve? Así lo voy a agarrar, ¿no? Entonces, 8 al cuadrado nos daría 64. ¿Ve? Este sería 64 más 1 al cuadrado nos daría 65. Entonces, este sería la raíz de 65 grados, ¿ok? La raíz de la distancia. O sea, esta distancia que está aquí, que es la diagonal, ¿verdad? Esta sería de valor de raíz de 65. Así lo voy a dejar, ¿no? Puedo darle el valor, ¿verdad? Pero para no perder información, podemos dejarlo así completo. ¿Por qué? Porque cuando calculemos la carga Q1, Q2, lo que hay que calcular, vamos a calcularla con la constante K, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. El valor absoluto de la carga 1 es de 7 micros a la menos 6. Y el Q2 es de menos 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Esa es la carga Q2.
y voy a dividir entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al cuadrado que hay entre la carga 1 y 2? Pues este valor, raíz de 65. Fíjense, raíz de 65. Y después me dice, por la ley de Coulomb, que tengo que elevar al cuadrado. Entonces, por eso le dejamos así, porque la raíz con el cuadrado se nos va a ir, ¿no? Y vamos a hacer esa operación. Entonces ya no hay necesidad de estar aplicando los cuadrados, ¿no? 9 exponente a la 9, 7 exponente a la menos 6. Entonces multiplico y divido entre 65. El resultado me da en milis, ¿verdad? Vamos a anotarlo. Sería el valor de FQ1, Q2. Tiene un valor de 4.846. ¿Verdad? Ponerle 1. Vamos a ponerle más decimales para que no haya problema. 846153, ¿verdad? Voy a ponerle así millinewton. ¿No? Entonces este sería nuestro resultado de la carga de la fuerza Q1 con Q2. Entonces todo eso lo hicimos para nada más calcular los valores que tiene el vector FQ1, Q2 con su ángulo, aquí está, y su magnitud de su fuerza. Entonces, receta de cocina, eso es lo que hay que calcular de cada uno de los demás ángulos, ¿no? Entonces, hasta ahorita todo esto fue para un solo valor. ¿Ven? Nada más para uno. Y así tenemos que calcular el de todos, ¿no? Por ejemplo, podemos calcular el de Q1, Q1, Q3, ¿verdad? Vamos a ver cómo podría quedar. El de Q1, Q3. Q1, Q3, aquí está. Vamos a ir viendo Q1, Q3. El triángulo que se forma va a ser de la siguiente forma. Voy a ponerlo en negro. Entonces aquí baja hasta acá. Y se genera este triangulito. ¿Ve? Vamos a analizarlo. Sería una unidad en X, pasando el eje coordenado, porque es menos 1. Y aquí tendría 3 unidades en X. 1 y 3. Quiere decir que vale 4 unidades en X, el triangulito que se formó. Y en Y, vamos a ver, pasan el eje coordenado, por lo tanto aquí tiene menos 3 y tiene 2. Entonces tendría 5 unidades de distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a analizar ese dato. Entonces, para no errarle, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a ver el triangulito que se forma. O sea, así de esta manera. Aquí es de 4 unidades y aquí es de 5 unidades. Como es una repulsión, la fuerza que me interesa pues es la que va hacia allá. Esa sería mi fuerza. Pero bueno, no hay ningún problema, ¿no? Esa es la fuerza Q1, Q3. Entonces eso es lo que vamos a analizar. ¿Qué ángulo estaríamos agarrando? Entonces este vector es como este, ¿no? Puedo agarrar el ángulo que se me parezca mejor, ya sea con respecto a X o podemos agarrar con respecto a Y. Cualquiera que queramos, ¿no? Si agarramos con respecto a X, vamos a llamarle alfa 2. Pero si ustedes desean, pueden agarrar con respecto a Y, no hay ningún problema, ¿no? Más que cambia la manera de calcular. Quiere decir que si yo agarro con respecto a X, estaríamos hablando de esto. Este sería mi alfa 2. ¿Ok? Entonces vamos a calcularlo. Mi alfa 2 es la tangente inversa
de la tangente inversa de 5 sobre 4. 5 sobre 4, vamos a hacer esa operación. 5 sobre 4, tangente inversa, nos da un valor de 51.34 grados. ¿Sí? Es el valor de la alfa 2. Entonces ya tenemos aquí este, que es alfa 2. Y así lo elegimos, ¿no? Vuelvo a repetirlo. Si ustedes quieren agarrar con respecto al eje de las Y, pues agarran este ángulo que está aquí. Y calculan nada más que para calcular ese tendría que ser 4 sobre 5, lo contrario a este. Este fue 5 sobre 4 y el otro va a ser 4 sobre 5. Y les va a dar el complemento de 51 para que forme el 90. Entonces, siempre los dos ángulos que pueda yo calcular van a generar 90 grados entre ellos. Pero bueno, basta con que tengan uno solo. Entonces ya tenemos su ángulo. Vamos a calcular su distancia. Esta distancia es la distancia que está entre la carga 1 y la carga 3. No importa cuál agarre primero. 4 al cuadrado más 5 al cuadrado y su raíz. Entonces sería la raíz de, estamos hablando de 16, ¿verdad? Y 25. 16 y 25. Nos darían 41, ¿no? Entonces la raíz de 41. Esa sería la distancia entre la carga Q3 y la carga Q1, ¿no? Esta distancia que está aquí. Por lo tanto, ya después de que tengo ángulo y tengo distancia, calculo Coulomb. ¿Ok? Vamos a calcularlo. A enfocar. Entonces, por ejemplo, sería la fuerza Q1 debido a Q3. Entonces, constante K siempre es lo mismo, ¿no? Es una constante. Positivo todos, es un número muy grande, que a veces se equivocan y me ponen a la menos 9 y ya es un error, ¿no? Entonces carga 1 sigue siendo de 7 micros, a la menos 6 Coulomb, y Q3 es de 8, por 10 a la menos 6 Coulomb. La distancia sería 41, ¿ok? La raíz de 41 y después al cuadrado te queda 41. Y así lo dejamos, ¿no? Entonces vamos a hacer la operación. 9 exponente a la 9, 7 exponente a la menos 6 y 8 exponente a la menos 6. Multiplico y lo divido entre 41. Me da centis, ¿verdad? Fíjense. Me da 1. Puedo ponerlo de esa manera, ¿verdad? Pero como las fuerzas ya las he estado dejando en milinewtons, puedo dejarlo en milinewtons. Divido ese valor entre 1 exponente a la menos 3 y me lo convierte. O muevo los decimales para ir sumándole al menos 2, uno más. Ahí sería directo los 12, ¿no? Punto 29, nada más recorriendo, ¿no? O si ustedes tienen alguna duda, dividan entre 1 exponente a la menos 3. Dividiéndolo, pues ya nos da los 12, 29, 26, cualquiera de las formas, ¿no? Entonces sería 12.268 milinewton. Más para que sea compatible con este. Más es una forma, pero si lo hacen directos como les dé, en centinewtons solo lo pueden dejar así. 1.229268 centinewtons. Entonces no hay ningún problema. Ya tenemos entonces la Q1, Q3, ya tenemos su ángulo y basta con eso. Entonces, todo lo que hicimos aquí fue para calcular los datos nada más de un solo vector. ¿Verdad? Entonces vamos a seguir calculando el último vector. El último vector es el Q1, Q4. Este que está aquí. Q1, Q4. Podemos ustedes elegir el ángulo que ustedes quieran. Vamos a analizarlo. Es con respecto a la Q4, con respecto a la Q1. Entonces ya que lo tengo aquí, ya nada más le pongo el triángulo para acá. Y aquí yo tendría este triangulito que se está formando, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver cómo
cómo nos queda. Bueno, y una vez aquí lo podemos hacer. Aquí tengo, fíjense, tengo coordenadas 3, coordenadas 4. Tengo el mismo signo, por lo tanto hay resto, ¿no? 4 y 3 me dan 1. Quiere decir que tengo una unidad en X entre Q1 y Q4. Y en Y, ahí sí se supera el eje coordenado, serían 2 y menos 3. Se suman, tendría 5 unidades. ¿Ok? Igual que aquí. Entonces se vuelve a repetir, aquí lo vuelvo a poner para que no haya problema. ¿Ya? Entonces, mi triángulo viene de esta forma. Este vale 1 y este vale 5. ¿Sí? Y el vector que yo quiero calcular es de atracción hacia la carga Q4. Entonces viene así bajando, ¿no? Entonces el vector viene bajando. Entonces por esta vez, si se fijan en mi diagrama, vamos a ver, he calculado puros ángulos de X. Pero por esta vez voy a tratar de calcular ahora mi alfa 3 que sea pegado al eje de las Y. Nomás para que vean que lo podemos trabajar. Entonces voy a poner ese ángulo alfa 3 pegado al eje de las Y. Entonces mi alfa 3 sería este que está aquí. Pues pegado al eje de las Y. Y ya, es lo único que necesito hacer. ¿Ok? Recuerden que este sería mi F con 1, 4. Entonces vamos a calcular el alfa 3. Sería la tangente inversa de el opuesto a este, el alfa 3 es 1 entre 5. Y ahí está nuestra operación que hay que hacer. Entonces 1 sobre 5, tangente inversa, nos da un valor de 11.30 grados. Ahí está el alfa 3. ¿Sí? Y una vez calculo la distancia, el R1, 4, ¿no? El R1, 4. El R1, 4 estaría dado por 1 al cuadrado más 5 al cuadrado y su raíz. ¿Sí? Entonces 1 al cuadrado es 1 y 5 al cuadrado serían 25. La raíz de 26. ¿Sí? Y una vez puedo calcular la fuerza, ¿no? Entonces la fuerza Q1, Q4 es igual constante, Newton metro cuadrado sobre colón cuadrado, valor absoluto de Q1, los 7 a la menos 6 colon, y el Q4 tiene un valor de menos 9 por 10 a la menos 6 colon. ¿Sí? Vuelvo otra vez, distancia 26 directamente. Se elimina la raíz con el cuadrado de la ley de Coulomb. Entonces 9 exponente a la 9, 7 exponente a la menos 6, 9 exponente a la menos 6. Multiplico y divido entre 26. Y me da 2.18. En el cálculo, pues yo nomás lo recorro y 21.80, así, directo. 21.80769 milinewton. Y aquí está mi Q1, Q4. Y es todo lo que hicimos para tener todos los valores de las fuerzas con sus ángulos. ¿Ven? Y ese es el diagrama a trabajar, ¿no? Ahora ya es un problema de vectores, ¿no? Ya tenemos esas magnitudes y tenemos esos ángulos. Y empezamos el siguiente paso, hacer las descomposiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, recuerden que del ángulo donde parta, siempre va a ser coseno. Entonces, este lado es coseno. El lado del alfa 2 en X es coseno. El lado de Y negativo es coseno. O sea, del lado donde siempre parte el ángulo del eje coordenado siempre es coseno. Porque ese lado siempre es adyacente. Y el lado opuesto es seno. Entonces es la manera en la que
podemos nosotros ir descomponiendo sin problema alguno. Entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente. Hago mi diagrama y así. Por ejemplo, agarro cualquiera de los vectores, no pasa nada. Agarro, por ejemplo, el vector, voy a poner uno para cada uno, ¿no? Q1, Q3. ¿Ya? Voy a agarrar el Q1, Q3. Entonces, este lado es coseno y enfrente es seno, ¿ok? Entonces vamos a poner, aquí debe de estar un vector a la derecha. Ese vector se llama F1, Q3, coseno de alfa 2. Y el que sobra, empalmadito aquí, F1, Q3, seno de alfa 2. Una vez que defino el coseno, el otro va a ser seno. Entonces, este que acabo de hacer es este vector que está aquí. ¿Va? Y ya, vámonos. El que sigue. Vamos al alfa 1, voy a poner con verde. El lado donde parta el ángulo es coseno. Entonces, x negativo es coseno. Por lo tanto, de aquí pongo un vector para la izquierda y se va a llamar F1, Q2, coseno de alfa 1. ¿Verdad? Y hacia abajo voy a poner otro vector que se llame F1, Q2, seno de alfa 1. Ya descompuse este vector que está aquí. Ya nada más me falta el alfa 3. Lo voy a poner con color rojo. De donde parta el ángulo es coseno. Entonces, hacia y negativo es coseno. Entonces, empalmadito aquí, en el otro vector, empalmadito, aquí tendría el valor de F, Q1, Q4, coseno de alfa 3, empalmado aquí con el otro vector, F, Q1, Q4, seno de alfa 3. Y ya son. Ahora tengo bueno, vamos a analizarlo. Tengo 1, 2, 3 vectores. Debo tener por cada vector con ángulo 2 componentes. 2, 4, 6 componentes. Nomás así para visualizarlo rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces está perfecto. Tengo 2 a la derecha, 1 hacia arriba, 1 hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Este sería mi sumatoria, ¿no? Bueno, mi diagrama de fuerzas para ir viendo cómo se comportan las fuerzas en mi problema, ¿no? Y una vez, ya que andamos ahí, vamos a hacer la sumatoria, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a, no importa el orden, ¿no? Positivo todas las que van hacia la derecha, ¿sí? Va a ser positivo. Entonces, F, Q1, Q3, coseno de alfa 2. Porque va a la derecha, ¿no? Más, voy a ir respetando los colores que le puse, ¿no? Más F, Q1, Q4, seno de alfa 3. Es un más. Y nada más, es lo único. Ahora, menos, bueno, aquí va a ser, aquí lo voy a poner, menos F, Q1, Q2, coseno de alfa 1. ¿Ve? Entonces, dos positivos porque son dos vectores a la derecha y un negativo porque es el que va a la izquierda. Y ahí sería la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Ahorita la resolvemos. Nomás lo vamos a plantear. Y ahorita en una hoja, por aparte lo resolvemos. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Tengo una que está hacia arriba, positiva. Vamos a ponerle F, Q1, Q3, seno de alfa 2. ¿Verdad? Es el que va hacia arriba y tengo dos hacia abajo. No importa el orden, ¿no? Menos negativo F, Q1, Q4, coseno de alfa 3, porque va hacia abajo. Y menos, aquí lo voy a poner abajo, menos F, Q1, Q2,
seno de alfa 1. Entonces tengo una positiva que va hacia arriba y dos negativas que va hacia abajo. Aquí está. Y esa es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Verdad? Así de sencillo. Entonces ahorita lo continuamos. Ya llevamos estos cálculos. Ahorita los mandamos a hablar. Y vamos a quedarnos en este. Entonces en estas operaciones que están aquí. Vamos a sustituirlas y ver los valores, ¿no? Cómo se comporta. Es sencillo el procedimiento, algo iterativo, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo todo parejo, ¿no? Más F Q1 Q3 coseno de alfa 2 más F Q1 Q4 seno de alfa 3 menos F Q1 Q2 coseno de alfa 1. Así de fácil. Vamos a ir llenando cada uno de sus valores. Acá que ya tenemos aquí sus procedimientos. Entonces, empezaríamos con el 1, 3. O sea, estaríamos poniendo el valor de 12.29. 29.268 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Newton. Esto va a multiplicar el coseno de alfa 2. El coseno de alfa 2 es de 51.34. Ahí está. Más Q1, Q4. Entonces Q1, Q4 es de más 21.8769 por 10 a la menos 3 Newton. Todo esto que multiplica el seno de alfa 3. El alfa 3 es de 11.30 grados. Continuamos con menos Q1, Q2. Q1, Q2 es de 4.846. 1.53 por 10 a la menos 3 Newton. Coseno de alfa 1 de 7.12 grados. Y ese sería nuestra operación a realizar en la calculadora. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver, 12.29268 exponente a la menos 3. Entonces, por